Está bien, bueno, hagámoslo e inclinemos nuestros corazones con una palabra de oración. Oh, Padre, una vez más, simplemente te damos gracias porque en tu reino no hay accidentes, ni coincidencias, que todos estamos aquí ahora mismo por tu designación divina. Entonces, Padre, venimos ante tu trono buscando especialmente que tu voluntad se haga en cada vida en esta sala, que realmente nos ayudes a despertar a lo que tienes para nosotros y lo que quieres de nosotros en los días venideros. Como nos comprometemos esta tarde y en tus manos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, estamos en la sesión número 16 de nuestra exploración del libro de Génesis. Y tengo buenas noticias para ti. Probablemente ya nos hayamos dado cuenta de eso. Creo que en el Génesis ya no hay física de partículas. No más matemáticas, no más física, lo que sea. De hecho, estamos en la unidad 2, donde es realmente una narrativa. Y probablemente hayas notado el cambio de marcha a medida que pasamos de lo que la mayoría de los estudiosos llamarían la primera unidad, que son los primeros 11 capítulos, que muchos etiquetan como prehistoria, en el llamado de Abraham, que realmente inicia, en muchos aspectos, la historia primaria de la Biblia. Debido a que Él es el comienzo de una nación, el propósito de esa nación es traer a nuestra conciencia a una persona, Jesucristo. Y es sorprendente descubrir cuán fundamental es Abraham en todas nuestras vidas. Muchos de nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, típicamente descartamos a Abraham como parte del Antiguo Testamento. Eso en cierto modo ha sido reemplazado por lo nuevo, y nada podría estar más lejos de la verdad. Una de las cosas que intentamos subrayar es que se trata de un libro unificado. 6 libros escritos por más de 40 chicos durante miles de años. Pero en realidad es un mensaje integrado. Y el eje principal de ese mensaje, por supuesto, es Jesucristo. Pero lo que Dios se propone para traer a Cristo a la historia es llamar a Abraham y hacer de él padre de muchas naciones. Y no me refiero solo a Ismael y sus descendientes. Una de las cosas que es sorprendente, de hecho, recibimos algunas solicitudes y consultas muy extrañas de algunos de nuestros suscriptores, desconcertados sobre el significado de Abraham. Y él es muy significativo. Cada uno de nuestros beneficios, los tuyos y los míos, como gentiles, se deriva de los compromisos que Dios le dio a Abraham. Entonces necesitamos entender eso. Bien, estamos en la sesión 16 de 24, repasando el libro de Génesis. Y llamaremos a este grupo de capítulos, veremos el caminar de Abraham. Tuvimos el llamado de Abraham la última vez y esta vez hablaremos de Abraham y su caminar. Y te intrigará descubrir que, si bien es el padre de los fieles, no era perfecto. Tropezó y cometió errores y podemos consolarnos con eso. En gran medida. En el panorama de la historia que muchos de ustedes podrán reconocer en nuestro estudio básico llamado Aprende la Biblia en 24 horas, obviamente estamos después del diluvio pero antes de la monarquía en esta era que algunas personas etiquetarían como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y las 12 tribus ejemplificadas, por supuesto, por José al final del libro del Génesis. Así que hemos pasado por la unidad 1, la creación, hasta llegar a la Torre de Babel. Ahora estamos en la parte 2. Y tomamos la primera de 2 sesiones la última vez donde analizamos capítulos 12 al 15. Y ahora en esta sesión vamos a echar un vistazo al resto que se centra en Abraham. Quizá recuerdes que cuando miramos a los hijos de Noé en el capítulo 10, teníamos a Sem y sus hijos y había un grupo de ellos. Pero bajo Arfaxad, hubo una cuerda que pasó por Pelag y demás, y finalmente llegó a Neise, Tare y Abraham. Y Abraham es, por supuesto, nuestro enfoque, y solo a modo de repaso. Y es útil para refrescar nuestra memoria sobre la familia porque se superpondrá mucho de lo que pasa. El padre de Abraham, Tare, tuvo 3 hijos, que nosotros sepamos, pudo haber otros, Abraham, Neise y Harán, y una hija llamada Sarai. Y por supuesto Sarai se casa con Abraham. Entonces, en 3 ocasiones diferentes, cuando la hace pasar por su hermana, en realidad no está mintiendo. Simplemente se está entregando artimañas para evitar el peligro de ser su marido, a quien los paganos matarían por ella. Esta chica era una ama astuta, o como quiera que se llame. Será mejor que tenga cuidado con mi jerga, porque tiene diferentes significados según diferentes eras. Y soy parte de la generación pasada. Tengo que cuidar ese idioma. Abraham, por supuesto, tiene a Ismael e Isaac, con los cuales vamos a tratar. Neise tiene toda una serie de descendientes, pero uno es lo importante, y Harán tiene 2 hijos y una hija. Abraham tiene un sobrino llamado Lot bajo Harán, y eso ocupará un lugar destacado, especialmente en la serie de esta noche. Y Betuel bajo Neise tiene a Rebeca y Labán, y aparecerán muy prominentes en las próximas sesiones,
donde Rebeca se casa con Isaac, y hay todo un asunto que surge de eso, no menos importante. De los cuales son dos hijos, Esaú y Jacob. Y hablaremos de eso a medida que lleguemos allí. Labán tiene dos hijas, Lea y Raquel, y ellas, por supuesto, serán muy importantes en las siguientes sesiones porque se casarán con Jacob y darán a luz a las 12 tribus, en efecto. Y así, y luego Lot tiene este triste cierre de las sesiones del último tiempo donde las dos hijas de Lot, al emborracharlo y a través del incesto, engendraron a los moabitas y amonitas, un comienzo muy infame para esas regiones. Pero en la sesión 16 vamos a hablar de Agar, el egipcio. Casi puedes visualizar con mi lengua siendo frívola y diciendo, bajemos a Egipto, ¿qué daño puede causar eso? Y por supuesto, una de las cosas que sucedieron cuando Abram estaba en Egipto fue que tomó una sierva llamada Agar, lo cual ocupará un lugar destacado en el capítulo 16. En el capítulo 17, los nombres serán cambiados y el pacto reconfirmado. Hablaremos de eso. Y luego este extraño episodio en el capítulo 18 en Oaks of Mamre. Muchas personas no lo entienden del todo. Algunas sorpresas habrá en ese capítulo. Y por supuesto el clímax muy conocido de Sodoma y Gomorra. Y sospecho que también puede tener algunas sorpresas para usted desde una perspectiva del Nuevo Testamento que puede ser muy provocativa. Y luego hay un lapsus final de Abraham al final. Esa será nuestra velada. Entonces Agar la egipcia, Génesis 16. Génesis 16 versículo 1. Ahora Sarai, esposa de Abraham, no le dio hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Y Sarai dijo a Abram, he aquí ahora el Señor me ha impedido dar a luz. Te ruego que entres con mi doncella. Puede ser que puedo tener hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ya sabes, es interesante. Puede ser muy duro con Abraham aquí. No soy lo suficientemente disciplinado como para llamarlo ahora. Su nombre no se cambia para otro capítulo, pero tengan paciencia con eso. En cualquier caso, puede ser duro con él, excepto que esa era la práctica estándar en esa cultura. Que si una mujer es estéril, podría tener una esposa sustituta para dar a luz al niño. Eso fue hecho. Pero mira, Dios había sido muy específico antes, allá en el capítulo 15, en que ya tengo problema. Ahora tendrá 90 años antes de tener un hijo. Puede serlo. Creo que podemos simpatizar con el escepticismo de Abraham en este punto. Esta es una de las lecciones que vamos a aprender de la Torá, cuando empezamos a tratar de ayudar a Dios. Generalmente arruinamos las cosas. Las motivaciones de Abraham probablemente fueron muy sólidas. Dios le había prometido un heredero y así era como se conseguían herederos en aquellos días. Si tu esposa no tenía hijos, conseguías una madre sustituta y eso parecería muy sencillo. Y entonces el niño nacido de sola unión sería a sus ojos el primer hijo de la esposa. Vamos a descubrir algo muy extraño cuando lleguemos al capítulo 22. Porque para entonces, Abraham tendrá a Ismael e Isaac, con unos 13 años de diferencia. Y Dios le habla a Abraham, toma tu único hijo. Cuando leas que puedes tropezar, espera un momento, él tuvo 2 hijos. No en lo que a Dios concierne. No en lo que respecta a sus promesas. No en lo que respecta a los planes de Dios. Y hablaremos de eso a medida que avanza. Pero reconozcamos que intentar ayudar a Dios es peligroso. Cosas porque Dios sabe lo que está haciendo. Existe el mito de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Eso no es verdad. Dios ayuda a quienes llegan al fin de sí mismos. Normalmente eso es lo que busca. A medida que estudies tu Biblia, descubrirás que a menudo es cuando alguien llega al final de su cuerda cuando Dios finalmente puede comenzar a usarlo. Enseñé estudios bíblicos durante más de 2 o 3 décadas y tenían muchos seguidores. Y podrías mirar eso y decir, wow, no fue tan genial y Dios realmente no pudo. Úsame hasta que llegué al final de mi cuerda y atravesé un valle donde era virtualmente suicida. Y fue a partir de ese momento que finalmente comencé a escuchar, al menos un poquito. Ahora les diré, no siempre, pero sí un poquito, ¿verdad? Pero de todos modos. Y entonces dije a Abraham, he aquí ahora el Señor me ha impedido dar a luz, y te ruego que entres a mi sierva, y tal vez lo obtenga. Mira, una de las cosas que necesitas comprender, para no tener hijos, especialmente en esa cultura, era una maldición. Para una mujer. Su papel principal para su marido era ser el problema. Por eso, ser estéril fue un viaje pesado para ella. Y la esposa de Abram, la esposa de Sara, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de que Abram había habitado 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio a su marido, Abram, por esposa. Han esperado mucho tiempo.
Esta no fue una decisión casual. Y él entró en Agar y ella concibió. Y cuando vio que había concebido, su señora fue despreciada ante sus ojos. Sospecho que ustedes, chicas, pueden identificarse con eso, ¿verdad? Entonces ella es ahora. El orgullo se hace cargo y siempre está en la raíz de estos problemas, ¿no es así? Veremos un tipo de relación similar con Lía más adelante. Cuando supo que Dios había oído su aflicción, llamó así a sus hijos, Rubén y Simeón, para reflejar eso. Descubriremos que estos nombres serán muy importantes, especialmente cuando lleguemos a las 12 tribus. Sara dijo a Abraham, mi mal sea sobre ti. Es una buena sugerencia de esposa. Mi mal sea sobre ti. He entregado a mi sierva en tu seno, y cuando ella vio que había concebido, la era despreciado a sus ojos. Juzgará el Señor entre ti y yo. E Abraham dijo a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que te plazca. Y cuando Sara la castigó duramente, ella huyó de su presencia. Y el lenguaje aquí es que aparentemente ella fue bastante abusiva con Sara. Dijo que Sara finalmente se separó. Y entonces hay un paralelo aquí. Abraham siguió el consejo de su esposa y luego no aceptó la responsabilidad por ello. Es decir, Adán, que se encuentra en una posición similar. Hizo lo que le dijo su esposa, y cuando Dios lo confrontó, dijo, bueno, es la mujer, todo es culpa suya. Versículo 7, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino a Sier. Ahora Sier era una especie de límite. La palabra significa muro. Y realmente era una línea de fuertes que defendía a Egipto. Y probablemente esté de regreso a su casa. Ella era egipcia. Ella está huyendo con su hijo, por lo que probablemente esté tratando de regresar a Egipto. Y deteniéndose antes de llegar a la frontera, se encuentra con esta extraña persona llamada aquí el ángel de la caballero. Volveré a eso en un minuto. Y él dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? Y con ella irás. Y ella dice, huyo de la presencia de mi señora. Ahora el ángel de Jehová, o Yahweh, o como quieras decirlo, es un término que causa mucho desconcierto en las escrituras. Frecuentemente se identifica con Dios mismo. Lo encontrará aquí en este capítulo. Los verá nuevamente en el capítulo 22, capítulo 31, y directamente a lo largo de la Torá, en muchos lugares. Y en varios de esos lugares, si examinas el pasaje cuidadosamente, parecería que esa frase, el ángel o el mensajero de Jehová, es Jehová mismo. Y eso lo observas de cerca. Hay otros lugares donde es distinto de Jehová. Ahora se vuelve un poco confuso porque por un lado es realmente Dios, en otros lugares aún es distinto de Dios. ¿Cómo podría usted, como estudiante, resolver eso? ¿Cuál sería una posibilidad? ¿Cómo podría alguien ser Dios y, sin embargo, ser distinto de Dios? Cristo, exactamente correcto. Juan abre su evangelio. Al principio era la palabra, como título. La palabra era Dios. Lo mismo fue en el principio con Dios y demás. Y entonces, y por supuesto hay una tercera posibilidad, y esa es realmente la que sugerimos aquí, es que es, cuando los teólogos no pueden entender qué es realmente, le dan un nombre elegante. Por eso lo llaman teofanía. Y es un término usado para designar lo que llaman una presencia preencarnada de Cristo. Entonces, ¿cuál de estas opciones eliges? En realidad las tres pueden ser ciertas. Entonces, a medida que avancemos, nos encontraremos con esto una y otra vez, pensé en exponerlo en frente. El ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a sus manos. Y el ángel del Señor le dijo, multiplicaré tu descendencia en gran manera, hasta el punto de que por su multitud no será contada. Y el ángel del Señor le dijo, he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. E Ismael significa que Dios escuchará. Y aquí menciona una multitud. De hecho, Ismael tendrá 12 hijos, tal como finalmente tendrá Jacob. Y quiero que noten, sin embargo, lo que él dice aquí en el versículo 10. O lo que dice, debería decir. El ángel del Señor le dijo, ¿qué dice? Me multiplicaré. Esta es una de las razones por las que, al observar la gramática, comienzas a recibir apoyo para la idea de que en realidad es Dios quien habla. Y creo que la conjetura más cómoda es ver a esta persona como la segunda persona de la Trinidad. Pero sigamos adelante. Note lo que él profetiza, lo que Dios profetiza acerca de Ismael. Será un hombre salvaje. Y por cierto, la palabra hombre salvaje es en realidad perra. Quiere decir culo salvaje. Y no estoy siendo frívolo aquí.
Será un hombre salvaje. Su mano estará contra todo hombre. Su mano estará contra todo hombre. Su mano estará contra todo hombre, incluso contra sus propios hermanos, por cierto. Y la mano de cada hombre contra él. Y habitará en presencia de todos sus hermanos. Esa es una fórmula para un verdadero desastre. Y esa es la historia de los pueblos semíticos no judíos. Tienen un odio tribal, que es muy, muy profundo. El único. Lo que los une es su odio común hacia Israel. Pero quita a Israel, ellos pelean entre ellos por todo lo demás que se te ocurra. Y entonces reconozcan eso. Y fue profetizado y es dolorosamente cierto hoy. El mundo entero hoy tiembla debido a un legado de odio que se remonta mucho tiempo atrás y ese legado va mucho antes que el Islam. El Islam es solo la encarnación actual de ello. Y llamó el nombre del Señor que le hablaba, tú Dios me ves, allí otra vez. Porque ya dijo, he cuidado también al que ve, a mí. Tú Dios, interesante frase. Aquí nuevamente tenemos esta sugerencia de teofanía. Por eso el pozo se llamó Ver-la-Airoi, y aquí que está entre Cades y Ver. Ahora, por cierto, este mismo pozo lo vamos a encontrar en el capítulo 24 de una manera notable. Pero sigamos adelante. Ahora bien, Agar dio a luz a Ibram un hijo, y Ibram llamó el nombre del que Agar dio a luz a Ismael. Y Ibram tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael para Ibram. 4 puntos, 2 puntos son 20, eso es 80, tiene 86 años. Tendrá 100 años cuando nazca Isaac. Bueno. Una de las cosas que vamos a encontrar a medida que leemos la Torá en general y Génesis específicamente es que vamos a hablar de personas reales y problemas reales por un lado, pero continuamente descubriremos que estamos también hablando alegóricamente. Vamos a ver las tensiones entre Ismael e Isaac. Y veremos eso modelado por los escritores del Nuevo Testamento como una lucha entre la carne y el espíritu. Y esta carne versus espíritu. Mira, los escritores del Nuevo Testamento van a señalar que Abraham, todo este asunto es 430 años antes de la ley. Mira, la ley aún no se ha promulgado. Ese es Moisés el que fue asesinado. Esto es ante la ley. Las promesas que precedieron a la ley no pueden anularse infringiendo la ley. Porque se dan antes de que existiera la ley. ¿Entiendes la lógica? Eso es lo que Pablo desarrollará en Gálatas capítulo 3. E Ismael versus Isaac será retratado como una lucha entre la carne y el espíritu. Hay dos hijos de dos principios. Ismael era un hijo de la carne en lo que respecta a Dios. Era Abraham tratando de ayudar. Isaac nació sobrenaturalmente como resultado de la voluntad de Dios, de la determinación profética de Dios. Ismael está en la carne y por eso tipifica la incredulidad. Y vamos a encontrar que el hijo de la esclava no será heredero como parte del dictamen que saldrá. Isaac es el hijo de la promesa, de las profecías de Dios. Entonces Isaac vino en respuesta a la fe. Y así, el triunfo final de la fe, por supuesto, llegará a su clímax en la próxima sesión cuando exploremos Génesis 22, que es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Está lleno de sorpresas. Cuando lleguemos a para ello, vayamos un poco al Nuevo Testamento y observemos cómo el propio Pablo nos saca algunas lecciones aquí. Uno de los comentarios más importantes que tiene sobre el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Pablo dice en Gálatas 4 comenzando alrededor del versículo 22, pues está escrito que Ibram tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de una mujer libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre fue por promesa. Lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos, uno del monte Sinaí, en el cual engendra esclavitud, que es Agar. UPC, espera un minuto, ¿qué está diciendo? Considera que la ley pone a la gente bajo esclavitud. Él está equiparando la carne y tratando de guardar la ley en contraste con caminar por fe y la libertad que tenemos en Cristo. Continúa después, el siguiente versículo 25. Porque esta Agar es el monte Sinaí en Arabia. Él está hablando alegóricamente aquí. ¿Me sigues? Y él responde a Jerusalén, la cual ahora está en servidumbre de sus hijos. Pero libre es la Jerusalén de arriba, que es nuestra madre. Todo. Porque escrito está, alégrate, la estéril que no da luz. Prorrumpe y llora tú que no estás de parto porque la desolada tiene muchos más hijos que la que tiene marido. ¡Wow! Hay mucho ahí. Esto implicaría, se podría construir un caso a partir de esto, que los no salvos superarán con creces a los salvos. Jesús dijo lo mismo, estrecha es la puerta, un puerta es muy estrecha, uno es muy ancha. Tienes una puerta grande por la que pasa mucha gente. Tienes tu propia puerta. Pero él continúa. Pablo dice,
Ahora bien, hermanos, como Isaac fueron, son los hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es interesante. Sabes que cualquiera que no crea en Satanás debería intentar oponerse a él por un tiempo. Y no sorprende que el mundo en general esté en contra de los verdaderos creyentes. No es una sorpresa que las personas que realmente caminan bíblicamente sean una ofensa incluso dentro de algunos contextos denominacionales. Solo sé sensible a eso. Aún así es ahora. Sin embargo, dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava. Y su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Está citando un pasaje que es donde estamos estudiando. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Alabado sea el Señor. Bien, ese es Génesis 16. Pasemos al 17. Y allí sucederán tres cosas. Se va a instituir la circuncisión. El hijo Isaac será prometido específicamente, aunque Ismael ya existe. Y sus nombres van a ser cambiados y hay algunas sorpresas que nos llevaremos. Un vistazo a capítulo 17, versículo 1. Y cuando Abraham tenía 90 años y 9 años, se le apareció el Señor a Abraham y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Esta es la primera vez que aparece esta inusual frase, El Shaddai. Y es una palabra que encontrarás varias veces, nos resulta muy familiar, pero aquí es la primera vez que aparece. El término Al-Shaddai, sus raíces están en alguna disputa escolástica, algunos estudiosos creen que significa montañas, algunas personas creo que viene del pecho, por lo que es el yo que todo lo provee, ese es el concepto aquí. Ciertamente habla del Todopoderoso. Todopoderoso probablemente no sea una mala traducción, pero también hay un concepto en la raíz de la palabra que no solo es un refugio, sino también una fuente de todas las bendiciones. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Completo. La Septuaginta griega toma la palabra todopoderoso y la traduce como suficiente. Dios es suficiente. Esa es una palabra muy poderosa. El segundo versículo dice, y haré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto. Está contigo, y serás padre de muchas naciones. No es solo el padre de la nación judía. Muchas naciones. Ni se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre se llamará Abraham. Porque te he hecho padre de muchas naciones. Ahora bien, no pasemos por alto eso. La palabra Abraham significa padre de muchas naciones. Quiero que visualices a este tipo. Cuando lleguemos al capítulo 20, él entrará allí y hablará sobre dónde van con otro tipo llamado Abimelech. ¿Y cuál es tu nombre? Abraham. Bueno, soy el padre de muchas naciones. ¿Y cuántos hijos tienes? No tengo ninguno. ¿Cuántos padres? Puedes visualizar. Eso significa su nombre, padre de muchas naciones. Y casi puedes verlos intentar contener las sneakers. Pero de todos modos, seguimos adelante. Te haré fructificar en gran manera, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y tu Dios. Tu descendencia después de ti. ¿Sabes? Es sorprendente para mí, vimos todo esto en el capítulo 15, donde Dios pasó por este elaborado ritual para separar la cosa y pasar por eso para hacer un pacto incondicional. Aquí en el capítulo 17 lo reconfirma y es pacto eterno. En el Nuevo Testamento se reconfirma una y otra vez en Hebreos 6 y en otros lugares. Y a pesar de eso, me sorprende cuántos eruditos bíblicos prominentes no comprenden el hecho de que ese pacto es un pacto eterno. Tienen este concepto que intentan forzar a encajar. La situación, bueno, la iglesia ha reemplazado a Israel. Sí, eso es cierto, eso es convertir a Dios en un mentiroso. Hay muchos puntos de vista que puedes tener que son diferentes y eso está bien, pero ten cuidado de que el punto de vista que tengas no incrimine el carácter de Dios. Es perfectamente cómodo tener diferentes puntos de vista sobre algún versículo problemático, no me malinterpretes. Y te animo a que no aceptes los míos, sino que estudies tú mismo, hagas tus propios deberes. Pero tenga cuidado cuando adopte una posición que implícitamente señale el carácter de Dios. Dios se deleita en hacer y cumplir promesas. No menosprecies sus promesas. Algunos de ellos son muy técnicos y conviene leer la letra pequeña. Bien. Pero entendamos que Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que eres forastero.
toda la tierra de Canaán. En realidad, es una pena que la OLP no lo vea así. Es una lástima que la ONU no lo vea así. Es una lástima que la UE no lo vea así y, trágicamente, también es una lástima que la administración actual parezca ajena a esto, incluso a pesar de sus otras protestas. Toda la tierra de Canaán como posesión eterna, wow, y yo seré su Dios. Y dijo Dios a Abraham, por tanto, guardarás mi pacto antes que tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo niño varón entre vosotros será circuncidado, y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será una señal del pacto entre vosotros y yo. La circuncisión en sí misma es solo un derecho, pero es un símbolo de un compromiso de ellos. Adiós. Ahora no penséis que son los únicos circuncidados. Hay otras culturas que sí lo hacían en aquellos días. Pero en este caso se le da un significado especial entre Dios y los descendientes de Abraham. Y será circuncidado entre vosotros el que tenga 8 días, todo hombre, niño y vuestras generaciones. El nacido en casa, o comprado con dinero de cualquier extraño, que no sea de tu descendencia. Es necesario que el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero sean circuncidados, y mi pacto estará en vuestra carne por pacto eterno. Circuncisión, hablamos de ella tan casualmente. Curiosamente, ahora saben, gracias a muchas pruebas, que la vitamina K, que es un elemento de coagulación, no se forma en un bebé hasta el 5º o 7º día. Así que no conviene circuncidar demasiado pronto. Morirá desangrado, o al menos curará su problema. Hay otra sustancia llamada protrombina. También es necesario para la coagulación. En el tercer día de vida de un bebé, es solo el 30% de lo normal. Al 8º día, alcanza un máximo del 110% de lo normal y luego se estabiliza hasta normal, a los 100% regular. Entonces, sabiendo lo que sabemos ahora por el historial médico, si vas a circuncidar, ¿qué día lo haces? Seguro que después del 7º día. Lo haces al 8º día y no después del 8º día. Es más arriesgado. A medida que crecen hay menos riesgo. Puedes hacérselo a los adultos, puedes circuncidarte. No es agradable pero no pone en peligro la vida. Hasta un infinito sería. Ahora la pregunta que me encanta hacer es, ¿cómo supo eso Moisés en la Torá? Y mi única conjetura. Lo hizo por prueba y error. No me parece. Ningún Dios se lo dijo. Tuvo una idea con el diseñador. Bien, en este punto, me encantaría insertar esto. ¿Han descubierto el papiro Ibers? Lo llaman. Es un papiro del siglo XIV a.C. y es una colección médica de remedios. Y tienes una astilla incrustada. Lo que se supone que debes hacer es aplicarle sangre de lombrices y estiércol de culo. No creo que sea una buena idea, pero aparentemente eso es lo que tenían. Está perdiendo el pelo. Bueno, quieres aplicar 6 grasas. Grasas de caballo, hipopótamo, cocodrilo, gato, serpiente y cabra montés. ¿Alguien ha probado eso? No lo descartes si no lo has probado. ¿Se está poniendo gris, chicos? Ungir con sangre de becerro negro cocido en aceite o grasa de serpiente de cascabel. De hecho, si miras un botiquín bien abastecido en la época egipcia, incluiría sangre de lagarto, dientes de cerdo, carne pútrida, humedad de orejas de cerdo, grasa de ganso lechero, pezuñas de asno, grasas animales y excrementos. Desde humanos, burros, antílopes, perros, gatos y moscas, todos convenientemente catalogados. Ahora, ¿por qué me estoy poniendo dentro de esto? Te diré por qué. Sabemos por las escrituras que Moisés fue instruido en todo el conocimiento y sabiduría de los egipcios. Creció en este contexto. Uno de los pequeños milagros silenciosos que debes reconocer a medida que lees la Torá, los 5 libros de Moisés, no encontrarás ni una pizca de ninguno de estos. Es un argumento de silencio pero es un argumento profundo. Uno, que desde ese trasfondo no hay en las escrituras ninguna alusión a estas extrañas supersticiones que eran la gran sabiduría de la cultura de la que él provenía. Creo que eso es provocativo. Ahora Moisés sí habla de circuncidar los corazones. Dios circuncidaría los corazones de su pueblo para que fueran devotos de él. Es una figura retórica que se refiere a la devoción. Deuteronomio 30 es un ejemplo. Se habla de incredulidad como tener un corazón incircunciso. Y obviamente aquí está hablando alegóricamente. Vamos a hablar en nuestra próxima sesión, vamos a hablar un poco de tipos, alegorías, símiles y metáforas. En Oseas 12, versículo 10, Dios dice, hablo por mis profetas y por símiles. Y hay al menos 5 o 6 tipos diferentes. De hecho,
Hay más de 200 tipos diferentes de figuras retóricas en la Biblia. Y todos están catalogados y se dan ejemplos en el apéndice de nuestro libro de texto sobre esto. Pablo también habla de la circuncisión del corazón. Él dice que evidencia la salvación y la comunión con Dios en Romanos 2 y también Romanos 4. Él usa esa expresión. Entonces, la circuncisión habla denotativamente de lo que estamos tratando, aquí con Abraham, pero se usa connotativamente para referirse a la devoción a Dios. Sigamos en el versículo 14. Y el hombre incircunciso, niño, cuya carne de su prepucio no está circuncidado, esa alma será cortado de su pueblo. Ha roto mi pacto. Dios dijo a Abraham, en cuanto a Sarai tu mujer, no llamarás su nombre Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Eso realmente debe haberle golpeado entre los ojos. ¿Estás bromeando? Sí, la bendeciré y ella será madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. De hecho, eso es lo que significa su nombre, princesa. Ahora quiero darles una pequeña lección de hebreo aquí, si me lo permiten. El hebreo antes del cautiverio en Babilonia se escribía de manera diferente a como se escribió cuando salieron de Babilonia después del séptimo día del cautiverio. En la diapositiva de aquí verán a la izquierda la forma en que se escribió la Aleph, la primera letra del alfabeto. Es algo así como un ovillo de cuernos largos, que recuerda al tipo de cráneo que verías en el desierto de un mar que antes era más largo. En el lado derecho, se ve la Aleph tal como se imprime comúnmente hoy en día en el hebreo que se usa normalmente. Esa es una Aleph. Lo que voy a intentar para comunicarme con solo un par de ejemplos, el hebreo es un idioma absolutamente único en el planeta Tierra en varios aspectos, uno de los cuales no es solo fonético, sino conceptual. Hay pictografías en chino, pero eso es otra cosa. Este es un ideograma. Esa Aleph lleva no solo el sonido asociado con la Aleph, sino que también lleva consigo un concepto. La Aleph implica la primera letra. También implica fuerza o líder. Como representa al buey, tiene fuerza, es la idea. Y como es primero y se vuelve fuerte, se usa connotativamente como líder. ¿Estás conmigo hasta ahora? Mira, el Departamento de Hebreo de la Universidad de Arizona ha descubierto que si les enseñan a los niños cómo se escribían las letras anteriormente, es fácil entender lo que significan las letras, no solo si suenan lo que significan. Es difícil entender eso por la forma en que están impresos hoy porque han pasado por transiciones. Pero si entiendes cómo se escribían las letras en aquel entonces, podrás aprender esos significados en un pequeño estudio muy breve. ¿Y si haces eso? Puedes leer alrededor del 80% del hebreo porque el significado de las palabras no solo se transmite por el sonido, el significado se transmite por las letras. Déjame darte otro ejemplo. Apuesto a que la segunda letra parece un pequeño tipi, una pequeña línea plana con un triángulo en la parte superior se parece a lo que tú y yo llamaríamos estar tentados a llamar tipi a medida que pasa el tiempo, bet se gira y se convierte en nuestra B en nuestro alfabeto. Y por supuesto en el hebreo actual, es diferente. Es la primera letra de la Biblia. Barasit, creo esa es la primera B. Pero la palabra bet significa casa. Es la única carta que tiene un concepto. Quiere decir casa, o lo que está en la casa, la familia. Y de ahí surge la idea de Belén, casa del pan. Betel, la casa de Dios. Verás, la palabra bet o bet es el nombre de la letra, pero también conlleva un concepto. Déjame mostrarte cómo lo pones. Supongamos que pones una alef y un bet. Ahora, déjenme recordarles, todos los idiomas fluyen hacia Jerusalén. Las naciones que están al este de Jerusalén van de derecha a izquierda. Las naciones que están al oeste de Jerusalén van de izquierda a derecha. Latín y griego y así sucesivamente. A diferencia no solo del hebreo, sino también del arameo, farsi, sánscrito, lo que sea. Entonces el hebreo va de derecha a izquierda. Entonces una alef y un bet serían, una alef y un bet es la palabra ave. ¿Qué significa la palabra ave? Bueno, alef significa ¿qué? El líder. Bet es la casa. Ave significa el líder de la casa. Es su palabra para padre. Verás, ¿entiendes la idea? Mira, aquí hay una palabra que podrías haber inferido sabiendo. Las cartas. No memorizar qué padre significa padre. ¿Tú conmigo? El término diminutivo de eso, papá, es Abba. Por el cual clamamos, Abba, Padre, nos dice Pablo. Ahora, hay otra carta interesante llamada él. Es un respiro. Si recuerdas Pigmalión de George Bernard Shaw o el musical que surgió de allí, My Fair Lady, cuando Henry Higgins, el experto en idiomas,
intentaba que Lisa Doolittle, esta chica Cagney, pronunciara sus Hs. En Hartford, los huracanes rara vez ocurren. Tuvo que practicar para apagar la vela diciendo las H, ¿verdad? H es solo un aliento. Ahora, porque lo es, y no sabemos de dónde vino la carta. Algunas personas sospechan que es una ventana abierta o las manos levantadas. No estamos seguros porque la palabra Hei resulta significar aquí por un lado o es revelado. También puede significar brisa, viento o espíritu. La Hei puede ser una abreviatura de Ruach Elohim, el Espíritu Santo. Pero aquí está lo interesante. Si tomas la palabra Ihab, si tomas una Hei y la pones en medio de otra palabra, representa la esencia de esa palabra. Si tomamos el nombre Padre, Aleph y Abed, y ponle una Hei, tienes Akab. Es la esencia del Padre. ¿Cuál es el corazón de la esencia? Es el nombre amor. Verás, Akab es amor. Y así, al poner el Hei ahí, tienes la esencia. Pero quiero transmitirlo, esto está en los detalles, el punto es memorizar. Quiero que entiendas que aquí tienes un alfabeto que es conceptual en su raíz. Es el único idioma que es así. Y tiene algunas otras propiedades que son realmente sorprendentes y que se prestan a comunicación extraterrestre. Pero de eso se trata nuestro libro. Volvamos aquí a esto. Abraham se escribe como lo ves en la pantalla. Sarai se escribe tal y como lo ves en la pantalla. Lo que Dios dice es que les cambia el nombre. ¿Cómo cambió su nombre? Siempre leemos eso en inglés. ¿Qué hizo para cambiar su nombre? Él hizo solo una cosa. Le puso un E. Abraham y Sara son exactamente iguales que antes, excepto que tienen un él ahí. Abraham, Sara. Él puso el Espíritu de Dios en ellos. Puso el Espíritu de Dios en ellos. Pone el Espíritu de Dios en ellos. Y vamos a ver eso a lo largo de las Escrituras. Encontrarás que este pequeño E no aparece en los lugares más interesantes. Resulta que el Espíritu Santo, al menos en un caso que yo sepa, ha escrito mal una palabra detrás de la cual se esconde todo un descubrimiento en términos del valor del pastel y la solemnidad del trabajo y todo ese asunto. Pero volvamos al texto. Estoy divagando. Eso me pasó una vez antes. Génesis 17 versículo 17. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Ahora bien, esta no es la risa de la incredulidad. Si no lo creyera, no se reiría. Es porque le cree que se ríe. Dijo en su corazón, ¿a quien tiene 100 años le nacerá un niño? Sara, que tiene 90 años, tendrá que soportarlo. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viviera delante de ti. La súplica natural de un padre orgulloso. Él tiene un hijo. Tiene unos 13 años o algo así. Pero no puedo, ya sabes, que Ismael pudiera vivir delante de ti. Y dijo Dios, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, Isaac. Y por cierto, ¿sabes lo que significa Isaac? Risa. Risa. De hecho, no entiendo por qué sería así. Y estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo y con su descendencia después de él. Aquí hay un versículo muy importante. No solo Sara va a tener un hijo y nacerá de manera sobrenatural y tendrá un nombre sobrenatural, sino que su pacto será confirmado en esa línea, no en Ismael. Ese es el gran debate entre el Corán y el Biblia. Porque el Corán dice lo contrario. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo he bendecido, lo haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. 2 Él engendrará príncipes, y haré de él una gran nación, pero estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo determinado el año próximo. Y dejó de hablar con él, y Dios subió delante de Abraham. Y tomó Abraham al hijo de Ismael, y a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, todo varón de los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio y la carne, el mismo día como Dios le había dicho. Abraham es todo un tipo. Notarás que no dejó que el sol se pusiera. Dios le dio una orden y él la cumplió. En el capítulo 22 Dios va a decir: ve, toma tu hijo y ofrécelo en la colina, y a la mañana siguiente ensilla los asnos y se van. No perdió el tiempo. Aparentemente había aprendido la lección del capítulo 12. Así que aprendió mucho aquí. Y Abraham tenía 90 años y 9 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y el hijo de Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, nacidos en la casa y comprados con dinero del extraño. Ahora hemos hablado del pacto abrahámico.
Dices, ¿en qué capítulo está? En realidad está en 3 capítulos. Lo presentamos en el capítulo 12 donde Dios prometió hacerle una gran nación y os bendeciré en vuestro nombre. Te haré una bendición. Él dice, bendeciré a los que te bendigan y los maldeciré para que te maldigan. Y daré esta tierra a tu descendencia. Está todo en el capítulo 12, ¿recuerdas? En el capítulo 15, Dios codifica eso en el extraño ritual. Y el pacto con la simiente física de Abraham fue renovado. La tierra fue definida desde el Eufrates hasta el Nilo, y en Génesis 17 nuevamente tenemos un pacto con una simiente física reconfirmada para siempre y la tierra de Canaán como posesión eterna. Ahí lo tienes. Entonces, cuando piensas del pacto abrahámico, los 3 capítulos se centran en este tema. Vayamos al capítulo 18. El Señor se le apareció en los campos de Mamre. La palabra llanuras allí en realidad debería traducirse como robles o terebrantes, pero de todos modos. Y se sentó a la puerta de la tienda en el calor del día. Quiero que visualices esto, es algo muy importante. En el calor del día cerca de Hebrón, alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió a recibirlos desde la tienda. Puerta y se inclinó hacia el suelo, dijo mi señor, si ahora he encontrado favor ante tus ojos, no pases, te ruego que de tu siervo dejes un poco de agua, te ruego que seas traído y laves tus pies y descanses debajo del árbol. Y traeré un bocado de pan y consolaré vuestros corazones. Después de eso pasaréis. Porque por eso habéis venido a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz lo que has dicho. Así que Abraham, tienes la impresión, está casi exagerando aquí. Realmente está extendiendo agresivamente hospitalidad. Y voy a sugerirles que una de las razones por las que lo hizo es que creo que entendió quiénes eran. Estos no son solo 3 viajeros que pasan por aquí. Abraham se apresuró a entrar en la tienda donde Sara y le dijo, prepara rápidamente 3 medidas de harina excelente. Amasarlo y hacer tortas al fuego. Y Abraham corrió, fíjense que se apresuró todo esto, corrió hacia la manada, y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio a un joven, y se apresuró a prepararlo. Y tomó mantequilla, oíd atentamente, tomó mantequilla y leche y el becerro que había aderezado, y ponlo delante de ellos. Y él se paró junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Te das cuenta de que están sucediendo muchas cosas extrañas aquí. Abraham no se sienta con ellos. Él está proveyendo todo esto, sirviéndoles y estando de pie mientras comen. Ahora intentemos juntar todo esto. Por cierto, antes de dejar este otro pensamiento, estas 3 medidas de comida y este evento que aquí se realiza lanza una tradición en todos los descendientes de Abraham. No solo los judíos sino también los árabes. 3 medidas de comida son idiomáticas. De la oferta de beca. La mayoría de las personas cuando leen Mateo 13 no lo entienden porque no son judías. En Mateo 13 Jesús les da 7 parábolas del reino. Y en una de esas parábolas, en el verso 33, dice, y otra parábola les habló, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Y si eres judío, jadeas de horror. Debido a que se supone que 3 medidas de harina son la ofrenda de comunión, se supone que es pan sin levadura. Pero en este caso Jesús está comparando lo que está sucediendo aquí con un error muy, muy importante. Una mujer pone levadura en 3 medidas de harina. Y un judío ortodoxo o un rabino jadearían de horror. Eso no se debe hacer. Y ese es exactamente el punto que Jesús hace en la 4ª parábola y también se alinea con la 4ª letra de la 4ª iglesia. Toma las 7 iglesias y las 7 parábolas que se alinean y esa es la reina Jezabel, la falsa doctrina y demás. Dejaré que ustedes solucionen eso en su estudio separado. Pero quiero que lo hagas aviso, volvamos a lo básico aquí. Abraham reconoció a estos tipos. ¿Por qué digo eso? Corrió hacia ellos, volvió corriendo a la tienda, corrió hacia el rebaño y su criado se apresuró. Hay una urgencia aquí, se está estableciendo una prioridad. Se inclinó ante ellos. Consiguió el agua para lavarles los pies. No dice que realmente lavó la ropa. Probablemente un sirviente hizo eso, pero él está en el acto aquí. Les sirvió pan recién horneado, un ternero selecto, cuajada y leche. Por cierto, ¿qué notas que está mal? Con ese. ¿Te diste cuenta de eso? Y él estuvo de pie mientras comían. Pero te das cuenta de lo que hay de malo en eso. Es una comida no kosher. Si tienes amigos judíos, siempre puedes señalar esto. Les encanta que hagas eso. Esta idea. Abraham les sirvió ternera, cuajada y leche. Y si vas a cualquier hogar judío ortodoxo,
tienen 2 refrigeradores. Un para lácteos, un para carne. Y en Israel no encontrarás un restaurante que sirva leche y carne juntas. Tu desayuno allí no tendrá tocino ni salchichas, mucha pescado y cosas, pero nada de carne. Porque esas son las leyes kosher. Creemos que todo esto se basa en un malentendido de un versículo de las Escrituras, de lo cual ha surgido un todo. Lo que algunos judíos sienten es solo un escándalo de los rabinos. Porque no se puede comprar carne a menos que haya un encargado que la bendiga y todo para que sea kosher. Si hay algo para aumentar el costo y proporcionar empleo. Pero en opinión de algunos cínicos. En cualquier caso, las leyes kosher, es interesante, las leyes kosher no están operativas. Aquí en Génesis 17 al parecer. Le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él dijo, he aquí en la tienda. Mira, creo que reconocen que las 3 personas son el Señor mismo y 2 ángeles. Sígueme por aquí. ¿Dónde dijeron, y dónde está Sara tu mujer? Y él dijo, he aquí en la tienda. Probablemente esté en la parte de atrás. La carpa tenía una parte trasera donde estaban las mujeres. Y él dijo, ciertamente volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahora Sara lo escuchó. En la puerta de la tienda que está detrás de ellos. Ahora Abraham y Sara eran viejos y avanzados en edad y con Sara dejó de ser como las mujeres. Bonita forma de decirlo. Por eso Sara se rió para sí misma, diciendo, después que haya envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor viejo. Entiende su escepticismo. Y el Señor, fíjate quién está hablando aquí, y el Señor le dijo a Abraham, porque se rió Sara. Diciendo que tengo una fianza para dar a luz a un niño que ya es viejo. Y le da vergüenza que él supiera lo que estaba pensando. Ella intentó negarlo. Luego dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. En el tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tenía miedo. Me imagino que este tipo es obviamente un personaje poderoso, puede leer sus pensamientos. Y le da vergüenza que él descubra esto. Él dijo, no, pero te reíste. Y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham fue con ellos para sacarlos de su camino. Para hacerse una idea de qué pasa aquí, creo que los 2 ángeles continuaron caminando. Y el Señor se detuvo un poco para hablar con Abraham. Y aquí tendremos uno de los diálogos más interesantes de las Escrituras. Dijo el Señor, ocultaré a Abraham lo que hago, sabiendo que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Porque yo sé que él mandará sobre sus hijos y sobre su casa después de él. Y guardarán el camino del Señor, para hacer justicia. Y juicio, para que el Señor haga sobre Abraham lo que ha dicho de él. Y el Señor dijo, porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy grave, descenderé ahora y veré si han hecho del todo conforme al clamor que ha venido a mí, y si no, ahora quiero que pienses en la mentalidad de Abraham. Es posible que solo haya estado preocupado por Sodoma en general o puede que haya estado preocupado porque Lot, su sobrino, estaba allí. Ambas son ciertas. E Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Vaya, esa es una pregunta, ¿no? Esa es una gran pregunta. Podrías escribir una tesis doctoral sobre la exploración de ese tema. ¿Destruirás también al justo con el impío? Aquí Abraham habla con el creador del universo. Dice, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Acaso si hay 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por los 50 justos que en él hay? Buena pregunta. Supongamos que hay 50 chicos en la ciudad. Que sea lejos de ti hacer esto. Este es el Dios tutor de Abraham aquí. Ojalá pudiera hacer esto aquí con un buen acento neoyorquino. Hay un desafío. Él está desafiando a Dios aquí. ¿Sabes? El Señor dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, entonces perdonaré todo el lugar por amor a ellos. En otras palabras, Dios dice que si hay 50, rascaremos, ¿verdad? Abraham no ha terminado. Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he encargado de hablarle al Señor que polvo y ceniza, tal vez falte 5 de los 50 justos. ¿Destruirás toda la ciudad por falta de 5? ¿Creerías, 45? Y Dios dice que si encuentro allí 45 no lo destruiré. Bueno, creo que Abraham pensó que estaba en racha aquí. Él les está hablando una vez más. Dijo que tal vez se encuentren 40 allí. Y él dijo, no lo haré por los 40. Entonces Dios dice que hay 40, no lo haré.
Ahora Ibram se está volviendo un poco más audaz aquí. Él le dijo, no se enoje el Señor, y hablaré. Quizás allí se encontrarán 30. Dijo, no lo haré si encuentro 30 allí. Estamos llegando al tema del dinero, ¿no? Él dijo, he aquí ahora me he encargado de hablar con el Señor. Quizás se encuentren allí 20. Él dijo, no lo destruiré por causa de los 20. Y él dijo, oh, no se enoje el Señor, y hablaré todavía solo por esta vez. Por aventura, se encontrarán 10 allí. Y él dijo, no la destruiré por amor de 10. Entonces, está bien. Y se detuvieron allí. La pregunta que debe estar en la mente de Abraham es, ¿qué pasa con su sobrino? Le hubiera encantado haber dicho, Señor, ¿y si solo hubiera uno allí? Pero antes que nada, probablemente esté tentando un poco su suerte aquí con Dios, tal vez. Tal vez también tenga miedo de hacer esa pregunta porque puede que tampoco esté seguro de la posición de Lot. ¿Me sigues? No tuvo el privilegio de la segunda carta de Pedro donde define a Lot como un hombre justo. Obviamente no camina en el espíritu, tiene algunos problemas, pero Pedro lo considera justo. De todos modos, Abraham lo ruega, pero este es un principio muy importante. Porque tú mismo tienes que llegar a una conclusión. ¿Qué habría dicho Dios si Abraham hubiera dicho, y si solo hubiera uno? Y obtendrás la respuesta a eso en el próximo capítulo. Porque vas a descubrir que no solo hay uno allí, sino que los ángeles no pueden hacer su trabajo hasta que lo saquen de allí. No es solo un gesto para su beneficio, es un requisito de su trabajo para sacar a Lot de. Mucha gente pasa por alto eso, es una sutileza pero es importante. El Señor siguió su camino y tan pronto como dejó la comunión con Abraham, Abraham volvió a su lugar. Ahora llegamos a Génesis 19 y llegamos al gran clímax. Vinieron dos ángeles a Sodoma y Eva. Supongo, no lo sé, supongo que son los dos tipos con los que acabamos de cenar. Y Lot se sentó a la puerta de Sodoma, lo que significa que era juez en la comunidad, era concejal o como se llame. Y Lot al verlos se levantó para recibirlos. Y se inclinó con su cara hacia el suelo. Él dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que os entren en la casa de vuestro siervo, es decir, en su casa, y os quedéis toda la noche y os lavéis los pies, y él se levantará temprano y seguirá vuestros caminos. Y ellos dijeron, no, sino que nos quedaremos en la calle toda la noche. En realidad. Hola chicos, no saben lo que está pasando aquí. Lot los presionó mucho y ellos se acercaron a él, entraron en su casa, les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Obviamente lo logró. Estaba bastante claro que no estarían seguros en la calle esa noche. De hecho, empeora como verás. Pero antes de acostarse, los hombres de la ciudad, incluso los hombres de Sodoma. Por cierto, es interesante, no dice solo unos pocos de ellos, ni un grupo renegado. Fueran lo que fueran, aparentemente eran sintomáticos de toda la ciudad. Los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto viejos como jóvenes, todo el pueblo de todas partes. Y si entiendes lo que está pasando aquí, es una sorpresa. Porque ¿qué son esas personas? Son homosexuales y están detrás de estos tipos. Y les voy a sugerir, en cierto sentido, que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, la acusación fue su tolerancia y omnipresencia. No me malinterpreten, no digo que sea bueno, digo que es el extremo con el que estamos tratando aquí. Los hombres de Sodoma rodearon la casa, rodeados de jóvenes y viejos, todos de todas partes. Supongo que eso significa ricos y pobres, de todo tipo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que entraron contigo esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Y creo que la mayoría de ustedes están lo suficientemente familiarizados con el inglés King James como para entender de qué está hablando. Están hablando de abuso sexual. De ahí viene la palabra sodomita. Y hoy está de moda llamarlos homosexuales. Eso es una tontería. No son gays en absoluto. Es una práctica que acorta la vida en la que se encuentran. Se llama pecado. El pecado es la homosexualidad. Pero se le conoce con el nombre de sodomitas debido a esta alusión aquí. Sácanoslos para que los conozcamos. Y Lot fue. Salió de la puerta hacia ellos y cerró la puerta tras él. Obtener la imagen. Sus invitados están a salvo dentro. Está fuera en el porche tratando de mantener a raya a esta turba. Les dije, oren, hermanos, para que no hagan tanta maldad. Observe hasta dónde está dispuesto a llegar Lot. Esto es realmente preocupante. Tiene otras implicaciones. He aquí ahora a este Lot hablando.
He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os ruego que permitáis que os los saque y hagáis con ello lo que bien os parezca. Solo a estos hombres no les hagáis nada, porque por eso vinieron bajo la sombra de mi techo. Vaya, debes tener sentimientos encontrados acerca de esto uno. Porque obviamente tiene buenas intenciones en el sentido de hospitalidad hacia estos extraños. Pero crees que ha cruzado una línea aquí, ¿no? Ahora te vas a confundir porque estas 2 hijas son aparentemente vírgenes y sin embargo tienen maridos, pero tienes que entender que hay un prometido aún no consumado. Es parte de la cosa judía. No entraremos en eso aquí. Ahora, ¿qué le dicen los homosexuales a Lot sobre esa oferta? No están interesados. Ellos dijo retroceda. Volvieron a decir este tipo, ahora están hablando entre ellos de Lot. Este tipo vino de estancia, es decir, vino allí temporalmente, pero ahora está establecido aquí. Y será necesario que sea juez, ahora te trataremos peor que a él. Y presionaron duramente al hombre, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esta es una escena difícil. Esta es una escena difícil. Pero en el siguiente versículo, los ángeles rescatan a Lot de forma sobrenatural. Y los hombres extendieron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el pequeño hasta el grande, de modo que se cansaban de encontrar la puerta. Puede intentar ser director de una versión cinematográfica de esto, podrías. Y los hombres dijeron a Lot, tienes aquí además de tu yerno, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalos de este lugar. Están dando muchos ultimátum aquí. Porque destruiremos este lugar, porque el clamor de ellos se hace grande delante del rostro del Señor. Y el Señor nos ha enviado para destruirla. Lot salió y habló con sus yernos, que se casaron con sus hijas. Ahora el lenguaje es confuso, porque tengo que entender que estaban comprometidos, y el compromiso se consideraba un paso irrevocable, probablemente análogo a José y María antes, ya sabes, de todos modos. No quiero entrar en todo el asunto de la boda judía. Tenemos suficiente para cubrir aquí, pero ya entiendes la idea. En fin, que se casó con sus hijas y les dijo, arriba, sáquense de este lugar o el Señor destruirá la ciudad. Pero los suyos, estos prometidos o lo que fueran de las hijas, entre ellos decían que parecía como uno que se burlaba de sus hijos. Pensaron que estaba bromeando. Pensaron que él, ya sabes, no. Sus ascensores se detienen en todos los pisos o algo así. Él está bien. Y cuando amaneció, entonces los ángeles apresuraron a Lot, diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, fíjate que los hijos están fuera del cuadro en este punto, que están aquí, para que no seas consumido en la iniquidad de la ciudad. Y mientras se demoraba, los hombres le agarraron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas. Y teniendo el Señor misericordia de él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Estos ángeles los están agarrando y arrastrando fuera de la ciudad. Comprenda la urgencia aquí. Aconteció que cuando lo sacaron al extranjero, Lot dijo, escapa por tu vida. No mires atrás, ni te quedes en toda la llanura. Escapa a la montaña, para que no te consumas. Y aparentemente Lot también es un negociador. Lot les dijo, oh, no así, señor mío. Sabes, pensarías que si un ángel te lo dijera, por cierto, hay una bomba nuclear en la ciudad que va a explotar en unas horas saldrías de allí. Ya sabes, no es así mi señor. He aquí ahora tu siervo hallado gracia ante tus ojos, y has magnificado la misericordia que me has mostrado al salvarme la vida. Y no puedo escapar al monte, no sea que me alcance algún mal y muera. No bromeo, chico. Quiero decir, tienen algunos riesgos, hombre, pero al menos vas a estar vivo, ¿verdad? Entonces, pero él dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir a ella, y es un poco uno. Déjame escapar allí. Lo es. ¿No un poco uno? Y mi alma vivirá. Van a ir a Sour, lo que significa poco, por cierto. Ahora déjame escapar allí. ¿No es un pequeño uno? Y mi alma vivirá. Y él les dijo, mirad, también en esto os he aceptado, que no destruiré la ciudad de que habéis hablado. En otras palabras, Sora se salvará porque lo tira allí. Interesante. Pero observe el siguiente versículo. Creo que el versículo 22 es un versículo muy clave en todo este capítulo. Date prisa, escapa allí, porque, fíjate en lo que dice el ángel, no puedo hacer nada hasta que llegues allí. En otras palabras, hasta que salgas de aquí. Por eso el nombre de la ciudad se llama Sour. El sol salió sobre la tierra cuando Lot entró en Sour.
El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía sobre la tierra. Pero su esposa miró hacia atrás desde atrás. Siempre la vemos en la pequeña escuela dominical. Parece que simplemente giró la cabeza y miró hacia atrás. Quizás lo hizo. Sospecho que se entretuvo en una cresta o algo así para observar lo que estaba pasando y quedó atrapada por algo de azufre y lo que sea. Pero de todos modos, la esposa miró hacia atrás desde detrás de ellos y se convirtió en una estatua de sal. Y, por cierto, si estás en esa región, hay muchos pilares porque es ese tipo de área llena de azufre, azufre quemado y todo eso. El extremo sur del Mar Muerto. Es interesante la frecuencia con la que ocurre esto. Mencionado incluso en el Nuevo Testamento. En Lucas 17 el Señor habla de esto en términos de su segunda venida. Él dice, pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, aquel día en que el que esté en la azotea y sus cosas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que esté en el campo, tampoco vuelva atrás. Recuerda a la esposa de Lot. Hay muchas disputas escolásticas sobre algunos pasajes como este en Mateo y otros lugares. ¿Es la segunda venida o es el rapto? Hay muchas maneras en que podría ser así, esos pasajes a los que me refiero podrían referirse al rapto. Está claro que aquí está hablando de la segunda venida. Acuérdate de la esposa de Lot, mira hacia atrás, sal de la ciudad y sal de la ciudad ahora. Y eso es exactamente lo que Jesús advierte a los que están en Judea que hagan cuando ocurra la abominación desoladora. Mateo 24 es su pasaje principal sobre esto. Pero también, otro interesante comentario que Jesús hace en Mateo 11. Dice, hablando de Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Vaya, ese es un verso pesado. Cafarnaum está en un gran problema. Él continúa, pero yo os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti. Juan en su primera carta, según lo consideramos. No améis al mundo, ni a los cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por todo lo que hay en el mundo, tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. No es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo y sus concupiscencias pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un ejemplo de ello es la difícil situación de Lot y su familia. Abraham se levantó temprano en la mañana y fue al lugar donde estaba delante del Señor. Él miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y miró, y aquí, el humo de la tierra subía como el humo de un horno. ¿Sabes? Es interesante que desde Hebrón sea posible ver el extremo sur del Mar Muerto desde las inmediaciones de Hebrón. Y claramente, la paga del pecado es muerte, como habla la Escritura. Y es interesante que hay una diferencia de nivel en el Mar Muerto. La parte norte tiene unos 1300 pies, la parte sur tiene solo unos 13 pies de profundidad. Entonces, la mayoría de los eruditos toman por supuesto, por muchas razones, pero muchas de las pruebas no son realmente concluyentes, el sur de Gomorra era lo que ahora es el extremo sur del Mar Muerto. Pero de todos modos, sigamos adelante. Aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió a Lot fuera de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades en las que Lot habitaba. Y Lot subió de Zoar y habitó en la montaña y sus dos hijas con él. Y temió habitar en Zoar. Y él habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Aquí hay un tipo que estaba persiguiendo riquezas. Por eso era concejal en lo que pensaba que era una ciudad preciosa. Y mira dónde termina. La paga del pecado es la muerte. Entonces él y sus dos hijas están en el Zohar en una cueva. ¿Sabes? Me fascina la frecuencia con la que la gente, los perdedores, están en cuevas. En Josué, los reyes que se oponen a Josué son cuevas en retirada. En Apocalipsis capítulo 6, ¿quién nos salvará de la ira del Cordero? Los reyes se esconden en cuevas. Josué es un libro que presagia el Apocalipsis. Bueno, es interesante cómo alguien ha modificado un libro familiar, escondidos en agujeros para tontos, una referencia para dictadores cobardes. Probablemente reconozcas el rostro que se asoma desde la cavidad del tamaño de un ataúd. Pero de todos modos, pensé que te reirías con eso. Y hablando de su hija, el mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra que venga a nosotros como ocurre en toda la tierra. Venid,
Demos a beber vino a nuestro padre, y dormiremos con él, para conservar la descendencia de nuestro padre. Entonces hizo beber vino a su padre, y entró el mayor y se acostó con su padre, y él no notó que ella se acostaba ni cuando se levantaba. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor, He aquí, yo dormí ayer por la noche con mi padre, y démosle a beber vino también esta noche. Entra y acuéstate con él, para que conservemos la descendencia de nuestro padre. Y también aquella noche hicieron beber vino a su padre. Y se levantó el menor y se acostó con él, y él no se dio cuenta. Cuando se acostó o cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot quedaron encintas de su padre. La primogénita dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, y es el mismo que el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab. Y este es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Anami. Y son los amonitas hasta el día de hoy, el hijo de Amón, o sea, este día. Y entonces escribamos esto. Un poco, terminaremos con esto. De allí partió Ibram hacia la región del sur, y habitó entre Cades y Sier, y se dirigió a Girar. Girar está a unas 12 millas al sur de Gaza para darle una perspectiva aproximada, a unas 50 millas al sur de Hebrón. Así que se mudó un poco hacia el sur, no hasta Egipto, sino hacia lo que realmente sería un país filisteo. Y Abraham dijo de la mujer de Sara, ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Girar, envió y tomó a Sara. Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo a él, He aquí, hombre muerto no eres, algún sueño, para la mujer que has tomado, porque es esposa de hombre. Sabes que este es un contraste interesante porque aquí está Abraham, el padre de los fieles, actuando de una manera realmente despreciable y aquí hay un pagano que muestra más clase e integridad que Abraham. La Biblia no se había acercado a ella y él le dijo, Señor, ¿matarás también a una nación justa? No me dijo, ella es mi hermana. Y hasta ella misma dijo, él es mi hermano. En la integridad de mi corazón y la inocencia. De mis manos he hecho esto. Este es el Abimelech haciendo su defensa ante el Señor. Dios le dijo en sueños, sí, yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, porque también te impidí pecar contra mí. Por eso te permití no tocarla. En otras palabras, ella estaba bajo la protección de Dios por muchas razones. Ahora pues, devuélvele al hombre su mujer, porque es profeta. Primer lugar que aparece en la Biblia, por cierto. Porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la restituyes, sabe que ciertamente morirás tú y todos los tuyos. Dios tiene una manera de explicar las cosas con bastante claridad. Entonces Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y les contó todas estas cosas al oído. Y los hombres tuvieron mucho miedo. Y Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué te he ofendido, que has traído sobre mí y sobre mi reino un gran pecado? Me has hecho cosas que no se debían hacer. En efecto. Y Abimelech dijo a Ibram, ¿qué has visto que has hecho esto? Y Ibram dijo, porque pensé, ciertamente el temor de Dios no está en este lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Y, sin embargo, ella es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Aconteció que cuando Dios me hizo vagar de la casa de mi padre, le dije, esta es mi bondad que me mostrarás en todo lugar a donde vayamos. Diga de mí que es mi hermano. Y tomó Abimelech ovejas y bueyes, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y Abimelech dijo, He aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde te plazca. Y a Sara dijo, He aquí, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. He aquí, él es para ti un velo para los ojos de todos los que están contigo y de todos los demás. Así fue reprendida. Y oró Abraham a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a los siervos de su marido, porque dan a luz y dan a luz hijos. Y Jehová había cerrado rápidamente todas las matrices de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bien, la próxima vez pasaremos de Abraham a Isaac. Tendremos 2 sesiones sobre Isaac. Entonces, vamos a discutir la próxima sesión, la sesión 17, vamos a tomar 3 capítulos. Léalos con anticipación. Capítulos 21, el nacimiento de Isaac. Capítulos 22, este extraño capítulo de la ofrenda de Isaac. Dios respalda el sacrificio de niños. No. Este tipo era un hombre adulto. Pero todavía no lo respalda. ¿Qué está pasando aquí? Y el capítulo 20. Vamos a saltarnos el capítulo 23 por ahora. Tengo mis razones privadas para querer abordar eso en la siguiente sesión. Quiero que lo hagas, nos centraremos en 22 y 24 de algunas maneras sorprendentes,
Hay algunos descubrimientos sorprendentes que vamos a tratar de recoger en los capítulos 22 y 24. En mi opinión, son sin duda mis pasajes proféticos favoritos. Y te mostraré por qué cuando lleguemos allí. Pero léelos para la próxima vez. Pongámonos de pie para una palabra de oración final. Una cosa sobre Abraham es que él es un chico de verdad. Él no es perfecto. Tropieza y comete errores. Pero qué hombre tan bendito. Y fue, a largo y corto plazo, fiel. Caminó con Dios. Y podemos menospreciar algunas de las cosas que hizo apropiadamente porque eran pecaminosas y, sin embargo, al mismo tiempo podemos retroceder con el consuelo de que fue perdonado, fue declarado justo debido a su fe. E incluso allá atrás aquí en Génesis 15 versículo 6, que él creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Y todo el libro de Romanos toma ese tema y lo construye ladrillo a ladrillo de manera lógica con una integridad que nunca ha sido igualada. Inclinemos nuestros corazones. Padre, te damos gracias por Abraham. Te agradecemos que lo hayas llamado. Te agradecemos que te hayas tomado tantas molestias, tantos extremos, para diseñar y proteger un plan que conduzca a las bendiciones que tienes reservadas para nosotros. Nos quedamos atónitos cuando comenzamos a comprender los cimientos que se sentaron, la profundidad del compromiso que culminó en la cruz. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo para abrirlo a nuestra vida y a nuestro entendimiento. Oramos, Padre, para que realmente abras todas estas cosas a nuestra comprensión, no solo la narrativa en el sentido histórico, sino también las lecciones espirituales que cada uno de nosotros necesitamos aplicar a nuestras propias vidas al comprometernos en tus manos sin cualquier reserva. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.